Me da gusto nuevamente estar con ustedes. Espero que se encuentren ustedes bien, sus familias también. Y pues vamos a comenzar con la reunión del día de hoy, esperando que y confiando que Dios nos vaya a estar hablando a nuestras vidas, a nuestras almas, que nos pueda dar ese alimento espiritual que necesitamos constantemente para poder ir creciendo en la gracia, para poder ir en el caminar con Él, y para aquellos que aún no se han decidido todavía seguir a Dios, pues que el día de hoy pueda ser ese día de salvación que dice la Biblia que es hoy, que Dios te está hablando el día de hoy. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos pueda dar de su gracia, de su ayuda, de la bendición, que pueda derramar ese Espíritu Santo en este momento, para que todas las cosas puedan ser claras para nuestras vidas, y aún aquello que no podamos entender, que pueda venir a ser revelado por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Donde quiera que estés, acompáñame y pídele a Dios que te dé un corazón sensible, sencillo a su palabra, que quite esas distracciones, que quite todo aquello que pueda estorbar el que tú puedas poner atención, escuchar o tratar de comprender lo que Él nos ha preparado para el día de hoy. Entonces, con confianza vamos a pedirle a Dios que nos pueda dar una reunión agradable, una reunión en la cual podamos ser bendecidos todos. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por cada una de tus bondades y por cada una de tus misericordias que nos extiendes hasta el día de hoy, Señor. Hoy te pedimos que vengas a conceder esa gracia y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros para entender cuál es tu palabra, Señor, para que no haya dudas en nuestros corazones y que el día de hoy pueda ser ese día de salvación que escrito está, Jesús. Confiamos en ti, te pedimos que nos bendigas y que nos acompañes en todo momento. Amén. Y bueno, el tema de hoy es muy corto. El tema de hoy no es un tema muy largo. Eh, lo que se va a hablar el día de hoy, vamos a entender lo que Dios pide de ti. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿qué es lo que pide Dios de mí? ¿O qué es lo que busca Dios de mí? ¿O por qué esto, por qué aquello? Y vamos a entender con la ayuda de Dios qué es lo que Él pide de ti. Vamos a comenzar leyendo un versículo que se encuentra en Lucas 14:27, que dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense muy bien, nuevamente lo vamos a leer. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para comprender un poco en qué trata este versículo de lo que estaba diciendo Jesús, que si no pueden tomar la cruz, en aquellos tiempos les decía a las personas, si no tomas tu cruz no puedes ser mi discípulo. Pero ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprendía ciencia, que aprendía alguna arte, alguna doctrina, alguna algo que se le transmitía un conocimiento, y el discípulo lo recibía, era el receptor de ese conocimiento, se lo daban digerido y ya el discípulo era el encargado de saber aplicarlo, de saber desarrollarlo, de esforzarse por dedicarse a aquello que tanto tiempo invirtió en escuchar de su maestro. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, había mucha clase de maestros, y tú en la escuela has estudiado, por ahí habrás escuchado de que había filósofos, que había maestros, que había toda clase de personas en cierto grado de eminencia y autoridad que te podían estar enseñando. Tal vez tú has escuchado hablar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, o alguno de estos filósofos tú los has escuchado. Y bueno, ellos fueron discípulos, ellos también tuvieron un maestro, y ese maestro les enseñó cosas, les enseñó de ciertos temas, les enseñó eh, varias cosas, temas en general, a ellos les enseñaron,
Y si tú has estudiado un poco acerca de la vida de estos personajes que son Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, tú podrás ver que ellos eh, se desarrollaron en ese conocimiento que aprendieron, en esa habilidad que ellos escucharon de sus maestros, se trataron de aplicarse a lo que ellos aprendieron. Y en este caso, un discípulo, hablando espiritualmente, hablando en los temas que nos conciernen a nosotros como espirituales, un discípulo es aquel que está atento, aquel que se preocupa por escuchar la palabra de su maestro. En este caso, nuestro maestro es Jesús, es Dios el que nos enseña a nosotros diariamente a través de su palabra, a través de la oración, a través de alguna predicación que podamos estar escuchando nosotros para nuestro bien espiritual. Aprender algo de algún maestro o aprender algo de cualquier tema en general significa que nosotros vamos a estar, que mostramos interés, que realmente nos preocupa, que realmente queremos entender cierto tema, queremos entender o desarrollar cierta habilidad, cierta capacidad que queremos desarrollar. Y aprender una doctrina de un maestro en aquellos tiempos dependía de qué tanto estabas allegado con ese maestro, es decir, qué tan cercano eras con ellos. Entre más cercano fueras a tu maestro, más ibas a aprender de él, más ibas a desarrollar esa habilidad, esa capacidad, porque en aquellos tiempos no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy. Hoy en día con la pandemia todo se mandó a una modalidad digital en donde las clases se tomaban en línea, salían en televisión las clases, tú a lo mejor tenías que mandar tareas por alguna plataforma o algún correo que tuviste que empezar a implementar. Bueno, en aquellos tiempos no existía lo que era un correo, no existía una plataforma digital, no existía los medios digitales que hoy tenemos, en aquel tiempo pues no existían. Entonces, la forma en la cual un discípulo aprendía en aquellos tiempos era estando muy cerca de su maestro. En algunas ocasiones hasta tenían que dejar sus casas, tenían que dejar a su familia para irse a otra ciudad, estar cerca de ese maestro y una vez estando cerca, aprovecharlo a lo máximo, ver qué es lo que nos enseña, ver algún nuevo conocimiento que pudieran haber estado adquiriendo. Entonces, en aquellos tiempos, un discípulo debía de ser muy apegado a su maestro. Tenía que estar cerca casi las 24 horas para que pudiera entender, para que pudiera, pues, eh, cumplir ese propósito del por qué estaba estudiando. Entonces, un discípulo se esforzaba por aprender todo lo posible de su maestro. El hecho de aprender algo también se basaba en la voluntad que él tenía. El maestro era una autoridad en donde si él decía, haz esto o vamos a hacer esto con este propósito, los discípulos lo tenían que estar siguiendo al pie de la letra, porque en eso también se basaba el aprender de ellos, en estar sujetos a sus maestros, porque de esa forma ellos estaban adquiriendo más sabiduría, más conocimiento, hasta llegar al punto en el cual ellos culminaban ese grado de estudios. Y si lo pasamos esto al grado espiritual, a a nosotros, si tú quieres ser un discípulo de Dios, que más adelante vamos a ver qué es lo que pide Dios de nosotros, tienes que, así como en aquel tiempo antiguo, que no había medio digital, no había alguna forma para una comunicación lejana, así también tú, si quieres ser un discípulo, tienes que estar muy cerca de Dios, de Jesús, de su palabra, escuchándolo, viendo qué es lo que nos enseña a través de la Biblia, buscándolo en oración, siendo muy, muy pegado al maestro, que en este caso es Dios.
Mientras tú estés cada vez más cerca de Dios en una relación personal en el cual puedes orar, Dios te responde oraciones, en el cual tú te pones a leer la Biblia, Dios te habla, te abre ese entendimiento. Esto es de una persona que tiene una relación o está muy apegada con Dios, con el Maestro. Y entre más estés apegado, vas a entender más cosas. Dios te va a dar gracia, te va a dar de su Espíritu Santo para que tú puedas compartir o puedas explicar lo que tú has entendido, lo que Dios te ha hablado. Y vas a aprender muchas cosas que la Biblia dice, esas grandes cosas y ocultas que tú no conoces, esas cosas que están ocultas a simple vista humano, el Espíritu Santo viene y te las revela a ti. Te lo hace entender, te da un entendimiento más amplio y todas las cosas te son descubiertas y no tendrías dudas. En este caso, cuando Jesús dijo que el que no lleva su cruz y viene en pos de él no puede ser su discípulo, lo estaba diciendo en serio. No es algo que lo estaba diciendo en un lenguaje figurado, no lo estaba diciendo solamente para asustar o espantar, sino que realmente Dios demanda todo de nosotros. Dios demanda que nosotros podamos estar tomando la cruz. Más adelante vamos a ver en qué consiste el tomar la cruz, en qué consiste todo esto. Pero es importante tener claro que en este momento podamos entender que cuando Jesús dijo que era necesario tomar la cruz y seguirlo, y si no lo hacíamos, no éramos dignos de ser sus discípulos, es real, es algo verdadero. Esto quiere decir antes de Lucas 14:27 dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto también quiere decir que si Dios no es el primer lugar en tu vida, de tal manera que ese amor o esa forma en la cual tú dices, yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios, realmente yo lo quiero estar obedeciendo. Si ese amor que tú profesas no es mayor, no está en primer lugar, si no está en un punto de gran estima en el cual puedes decir, el amor por Dios está por encima de todas las cosas. No puede ser ni aun por tu propia vida, que dice que aun el que no aborrece su vida no es digno de ser mi discípulo. No puede ser su discípulo. Esto no quiere decir que vas a odiar a tus padres, a tus hermanos, vas a enojarte con ellos o buscarles el mal, aborrecerlos. No se refiere a esto. Se refiere a que el primer lugar en tu vida, ese primer amor, debe de ser Dios, debe de ser Jesús y debe de estar en un punto en el cual no pueda ser igual al de los demás. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. Ciertamente, Jesús, si tú lees los evangelios, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, tú podrás ver que lo seguían grandes multitudes. Tú podrás ver que en ciertas ocasiones se le juntó cierta multitud de gente que lo seguía porque quería escuchar, pero si tú lees, tú vas a ver que Jesús les decía estas mismas palabras. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Jesús su propósito no era buscar grandes multitudes que lo siguieran. Él no quería solamente oidores olvidadizos o personas que solamente lo buscaban porque fueron saciados de cierta forma o buscarlo por algún interés, sino que él quería que las personas vinieran a él con un entendimiento, que vinieran a él con una sinceridad de realmente buscarlo, preocuparse por su situación espiritual, personas que entendieran ese llamado que Dios nos hace. Y hoy en día también es lo que Dios está buscando. Tal vez Él no está buscando que grandes multitudes que lo sigan siendo oidores olvidadizos, perdón, sino personas
que realmente escuchen y practiquen lo que hagan, personas que realmente se preocupen por su situación espiritual. En este caso, tú como joven, Dios te está llamando nuevamente el día de hoy a que lo puedas seguir con sinceridad. El versículo que leímos de que el que no lleva su cruz y no viene en pos de Dios no puede ser su discípulo, se repite en muchas formas. En Mateo 16, 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiere su vida, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En Marcos 8, 34 al 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En este versículo vemos que no solamente se lo dijo a las personas que le seguían, sino incluso a sus mismos discípulos, aquellos que estaban más allegados a Dios, aquellos que era el círculo más interno, más, más personal, aquellos que tenían una enseñanza o un trato más cercano con Jesús. Aún aquellos, Jesús les decía y los exhortaba que tomaran su cruz. Y en Lucas 9:23 también dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Vemos que Jesús habló estas cosas, como les digo, no solamente a la multitud que le seguía, sino a las personas más cercanas que tenía, aquellos 12 discípulos que él llamó por nombre. A ellos se los decía, y lo encontramos en los evangelios. En 3 veces los podemos encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. Y hasta aquí podemos resaltar 3 cosas de los versículos que acabamos de decir. Podemos ver que Jesús nos pide que nos negáramos a nosotros mismos, que vayamos en pos de Él y que tomemos la cruz cada día y que lo sigamos a Él. Pero te preguntas, ¿en qué consisten estas 3 cosas? ¿En qué consiste el negarse a uno mismo, en seguir a Jesús y el tomar la cruz? Vamos a comenzar con en qué consiste negarte a ti mismo. En este caso, el negarte a ti mismo o la autonegación la podemos entender como renunciar al egoísmo, a la egolatría. Esto quiere decir que no solamente es renunciar al yo, a lo que yo creo, a lo que yo siento, sino que es aborrecer ese egoísmo que puede estar dentro de nosotros, ese egoísmo que deja fuera a Dios, es decir, aquello que por egoísmo tú pones en primer lugar antes que a Dios y que lo dejas fuera de tu vida. Eso es lo que tú debes de negar, es lo que debes de decir: es verdad, yo estoy siendo egoísta, yo no estoy siguiendo a Dios o lo estoy dejando fuera de mis decisiones, he sido un egoísta, ya no lo voy a hacer más. Es decir, no puedes seguir a Cristo si no aborreces esos intereses que no conforman la voluntad de Dios, aquello que tú te propones hacer, pero que a Dios no le agrada o que ni siquiera has preguntado a Dios o te has preocupado si eso agrada a Dios, esos intereses o esas cosas puede ser llamado como un egoísmo. También lo podemos entender como el hecho de negarnos a nosotros mismos es renunciar inmediatamente a los pecados que practicas, renunciar a aquello con lo que pecas constantemente contra Dios, el negarse a esas pasiones pecaminosas o pasiones juveniles que
tú como adolescente, como joven, puedes empezar a experimentar ahora que ya estás creciendo, ahora que ya vas teniendo una forma más amplia de ver la vida, de observar las cosas, de cómo entre más vas creciendo, vas adquiriendo un mayor conocimiento tanto de la vida, tanto a nivel educativo como espiritual. Entonces, negarle esas pasiones pecaminosas, esas pasiones juveniles que pueden salir a flote e impedir que puedas continuar con tu búsqueda de Dios. También significa renunciar a la vanagloria, dejar las metas personales que no se sujeten a la voluntad de Dios, aquello que tú te propones hacer o aquello que tú quieres hacer a futuro o como meta a largo plazo, pero sabes que a Dios no le agrada o que Dios no está de acuerdo, eso también es negarse a sí mismo, de decir, es verdad, Dios no te incluye a ti, esto no te agrada, no lo voy a hacer más. También es el negar las cosas aun aunque sean lícitas, aun aunque las puedas estar haciendo por amor a Dios, por amor a tu prójimo en ciertos casos. También el negarse a sí mismo lo podemos entender de otra forma. Podemos poner el ejemplo de un atleta, de una persona que practica cierto deporte, alguna disciplina en la cual se quiere desarrollar, que lo puede hacer porque le gusta, por diversión o porque realmente pues le gusta hacer eso que hace. Las personas que son atletas o aquellas personas que tú puedes ver que participan en los Juegos Olímpicos, que participan en esta clase de disciplina que hasta hace algunos meses vimos en los Juegos Olímpicos recientemente, esta clase de jóvenes o atletas se niegan de muchas cosas con tal de cumplir o de llegar a una meta. Pueden estar sin sus familias cierto tiempo porque puede ser un distractor para esa disciplina que practican. Eh, Tiene que someterse a una alimentación rígida, una alimentación en la cual no puede comer las cosas que sea, lleva a algo estrictamente controlado, tiene ciertas horas de entrenamiento, tiene que esforzarse en ese entrenamiento. Si es todo el día tiene que estar entrenando. No hay momentos para ir a una fiesta, no hay momentos para salir a tal lugar, a ir al cine a ver una película o algo que lo pueda distraer. No hay estas cosas. Una persona, un atleta, se esfuerza y se va de lleno. No importa que esté lejos de su familia semanas, meses, no importa la alimentación, no importa lo que deje de hacer. Puede renunciar a todas estas cosas, aún cosas que son citas, cosas que con tal de cumplir ese sueño, con tal de tener un reconocimiento, ganar una medalla y y todo esto, si lo hace un atleta, una persona con un propósito que, que es terrenal, ¿cuánto más tú y yo lo podemos hacer para las cosas espirituales? ¿Cuánto más nos podemos esforzar nosotros? Dice la Biblia, corred de tal forma que lo alcanzar, que lo llegues a alcanzar. Así como un atleta se esfuerza en hacer esas cosas, el negarse a ti mismo es ver solamente a Dios y todo aquello que te distraiga de Dios, de todo aquello que impida que tú lo puedas buscar, acercarte a Él, que lo puedas desechar, que lo puedas tener en poco y no hagas caso de eso, así como un atleta. Otro ejemplo que se me venía a mente, que tal vez se puedan estar identificando ustedes, cuando van a presentar un examen ustedes, regularmente dejas tu teléfono, no ves películas en cierto tiempo, no ves televisión, no ves algún video, no sales como antes porque te enfocas en estudiar. Quieres aprobar un examen, quieres ser recibido en tal lugar con esa buena calificación. No importa si llegó el fin de semana y tal vez tus padres o tus hermanos van a ir a tal lugar,
tú te quedas porque tú quieres obtener una buena calificación en tu examen. Te niegas ese privilegio o ese paseo que puedes tener al aire libre o ir a tal lugar a visitar tal persona. ¿Alguna vez lo has hecho de esa forma que dejas de hacer ciertas cosas porque vas a estudiar, porque quieres obtener un buen resultado? Y en esto consiste el negarte a ti mismo. En esto consiste este punto. Pero ¿qué significa también el otro de los aspectos que Jesús mencionaba, que es venir en pos de Él? ¿En qué consiste ir en pos de Él? El llamado de ir, este llamado de ir en pos de Cristo, en pos de Jesús, no es el mero hecho de buscar algún milagro solamente, el escuchar alguna sanidad, el solamente que se restaure mi vida, el que se acabe este problema. No solamente es buscar a Dios para que te solucione la vida, para que obre y luego ya me olvido de Él, no. No, o para buscar alguna recompensa, alguna remuneración en Él. En eso no consiste el venir a Él. El acercarse a Él es, es ir a, es acercarte porque realmente te interesa tu situación espiritual, porque realmente quieres agradarlo y obedecerlo a Él. Ir en pos de Él es seguir esas pisadas exactamente como Él ya, no, ya las trazó, como Él ya nos dejó ese mapa que debemos de seguir nosotros. Así debemos de seguir esas pisadas de Dios, de Jesús. Ir en pos de Él, tal cual como se escucha, es seguirlo de manera íntegra, como a Él le agrada, con amor, con sinceridad, buscándolo siempre a Él en todas las cosas. Después viene el tomar la cruz. El Jesús en muchas ocasiones dijo lo que es tomar la cruz. Tomar la cruz es una decisión racional, es algo que lo haces con entendimiento, no es en base a emociones, no es en base a lo que tú sientas, no es en base a lo que tú creas, es con una decisión racional, con entendimiento, en el cual él vas a buscar querer hacer lo correcto, considerando la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Esto quiere decir que no importa la situación que se te vaya a presentar a ti, la cuestión que tú tengas que estar pasando, el problema que puedas atravesar, con tal de mantenerte obediente ante Dios. Un ejemplo, tú estás en la escuela eh, y te piden que eches alguna mentira, que le digas al maestro tal cosa, que le digas, que le des algún pretexto porque se te olvidó hacer la tarea o no sé, cualquier cosa que tú puedas poner que impide que obedezcas a Dios. Y llega el momento en el cual tienes que decir la verdad y vas a decir la verdad aunque puedas salir regañado, aunque pues no te califiquen ya con el puntaje correcto, vas a esforzarte por hacer lo correcto, en el cual dices, pues es verdad, se me olvidó la tarea, no le voy a decir al maestro un pretexto, no le voy a decir al maestro o le voy a inventar algo solamente para que me lo vuelva a dar tiempo de entregar esa tarea, no, sino que vas a decir con la verdad. En algunas ocasiones sí se puede tener un buen resultado. Hay maestros que sí te pueden dar la oportunidad con la misma calificación. Hay el caso que no. Otro ejemplo, no sé, en algún trabajo te dicen que eches alguna mentira, que te digan, ve y dile esto a tal persona, o ve y haz aquello, y sabes que eso está mal. El tomar la cruz es decir, no lo voy a hacer, no voy a echar mentiras, no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. Aun aunque te insistan, aun aunque te digan de cosas, aun aunque te puedas meter en ciertos problemas, con tal de que tú te mantengas obediente a Dios, lo vas a hacer sin importar esa clase de consecuencias.
Esto es a lo que se refiere cuando Jesús decía que tomáramos nuestra cruz y nos negáramos día con día. Es importante que lo puedas estar entendiendo, que te vas a parar por la verdad, que te vas a parar por lo que es justo, por lo que es correcto, en cualquier lugar que te encuentres, en cualquier situación que se te pueda presentar, estando en casa, estando en una escuela, estando en la calle, estando en algún lugar. Tú tienes que pararte por la verdad, por lo que es correcto y por lo que a Dios le agrada. Si a Dios no le agrada algo que se va a hacer, tú vas a decir, yo no lo voy a hacer, yo no voy a participar en esto porque a Dios no le agrada. Tal vez te puedes meter en problemas, tal vez te pueden decir cosas, se pueden burlar de ti, pero esto es a lo que se refiere Jesús cuando dice, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. No importa lo que los demás puedan decir, no importa la situación en la cual puedas estar pasando. Mientras tú te mantengas fiel a Dios, lo demás, Dios te va a ayudar a sobrellevar esa cuestión, esa situación, y te va a ayudar a vencer. Él te va a dar la victoria. Es importante que tú puedas entender que esto es lo que Dios te pide, esto es lo que Dios pide de ti, que lo sigas, que vengas en pos de Él y que tomes tu cruz diariamente como joven, en el cual no des tu vida a nadie más, tu tiempo, tu amor, esa fuerza, no la inviertas en algo más que no vale la pena, no lo inviertas en algo que no aprovecha para la eternidad. Como joven, tú ahorita es el tiempo en el cual tal vez dispones de mucho tiempo, lo puedes estar aprovechando para buscar a Dios, leer, buscar cierto tema espiritual para que tú puedas entenderlo, meterte en oración con Dios, aprovechar a leer la Biblia, algún libro, algo espiritual que te puede edificar a ti, algo que te aproveche, algo que sea algo bueno, algo espiritualmente bueno. Lo puedes estar haciendo. Esto es lo que pide Dios de ti, que te levantes hoy como un joven buscando a Dios, obedeciéndolo sobre todas las cosas, amándolo con tu corazón y disponiéndote a seguirlo, a tomar tu cruz constantemente, a obedecerlo sobre todas las cosas, aun y aunque puedan hacerte injusticias las personas, tus compañeros, incluso tu propia familia. Es a lo que Jesús nos dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Te pregunto a ti, ¿tú quieres ser un discípulo de Dios? ¿Tú quieres seguir a Dios? ¿Realmente quieres estar en ese apego constante de Dios, de estar tan cerca de Él que lo puedes escuchar hablándote al oído, hablándote al corazón, haciéndote entender esas cosas que no entienden las personas, pero que a ti por gracia te son reveladas? ¿Realmente quieres aprender? ¿Quieres realmente que crecer espiritualmente en la gracia? ¿Quieres avanzar en su camino? Toma tu cruz y síguelo. Es lo que dice. Ven en pos de mí y sígueme. Sobre todas las cosas, que Dios pueda estar ocupando el primer lugar en tu vida. Que Dios pueda ser el primero en tu vida y no pueda ser algo que pueda estorbar. Cédele el corazón a Dios, el trono de tu corazón, dáselo a Él. Que Él pueda estar habitando en tu corazón. Que Él pueda ser la primicia, lo más importante en tu vida, y lo demás vendrá por añadidura porque Él lo ha prometido. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si tú crees en Dios y confías en Él, Él va a cumplir esa promesa. Él es fiel para cumplir su promesa. Pero para esto hay que ver lo que Dios pide de ti, que te niegues como joven que tú te puedas levantar y decir, me voy a negar a mí mismo, en el cual si tal vez en mi casa, en mi familia se me está invitando a hacer alguna mala acción, se me está invitando a decir, a, a echar mentiras o incluso entre mis propios hermanos, entre mis primos, entre mis tíos o familias, dentro de tu círculo familiar,
Vas a decir, no, yo ya no lo voy a hacer. Yo no puedo participar en esas acciones que a Dios no le agradan. En donde llega el momento en el cual tú estás solo. No hay alguien cercano, con un lazo familiar cercano a ti y te están invitando a echar mentiras. Que digas, no, no voy a echar mentiras. Que te inviten a hacer algo indebido. No lo voy a hacer. Que te niegues a ti mismo, que te levantes por Dios, aun aunque veas las injusticias, que digas, esto no es correcto, esto no es así porque Dios dice así y así. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que Dios pueda desarrollar este criterio en ti, en el cual puedas identificar las cosas que a Él no le agradan, aquellas cosas que son injustas ante los ojos de Dios, aquello que no es correcto, que tú lo puedas estar identificando hoy y que lo puedas acercarte a Él y decir, ya no lo voy a hacer más. Señor, hoy tomé la decisión de tomar mi cruz y seguirte. A partir del día de hoy me voy a negar a mí mismo. Así como me puedo negar para presentar algún examen y dejo de hacer ciertas cosas, así yo me voy a negar por ti. Así como un atleta, que es el ejemplo que pusimos el día de hoy, se esfuerza, se tiene una abnegación, se abstiene, abstinencia de muchas cosas. Así tú también te puedes abstener de muchas cosas con tal de alcanzar aquello que Dios ha prometido para nuestras almas, que es la vida eterna. Medita en estas palabras, vamos a escuchar un canto, vamos a meditar en Dios. Donde quiera que estés, cierra tus ojos, que nada te distraiga y haz lo que dice ese canto, medita en las palabras, que realmente hoy tú le puedes estar entregando tu vida, tu tiempo, tu amor a Dios y Él va a estar obrando en tu vida. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más, no daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener.
daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Que realmente este canto se pueda hacer una realidad en nuestras vidas, que realmente podamos meditar y entender en qué consiste la letra de este canto, que realmente tomes la decisión de no dar tu vida a nadie más, ni tu tiempo, ni tu amor, ni tus fuerzas a algo que no aprovecha para la vida eterna. Que realmente hoy puedas estar entregando tu vida realmente a Dios, aquello que no te va a defraudar, porque como dice el canto, solamente Él nos puede estar sosteniendo. Solamente de su mano vamos a poder estar seguros y poder perseverar hasta el final. Señor, te pedimos que esto se pueda hacer una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tú puedas venir a poner el deseo en nuestro corazón de buscarte, de negarnos a nosotros mismos constantemente para poder, Señor, llegar hasta el final, hasta esa vida eterna, Señor, pasar toda una eternidad contigo. Que el día de hoy sea un día de decisiones en el cual los jóvenes puedan entregar su vida a ti, con un entendimiento, Señor, con una voluntad propia, con ese anhelo de buscarte y servirte, Señor. Que el día de hoy puedas venir a conceder este deseo, Señor, en la vida de cada uno de los jóvenes, que te manifiestes, Señor. Te agradecemos por esta tu palabra y por tu amor y cuidado hacia nosotros, Jesús. Quédate con nosotros y haznos meditar en estas palabras por amor a tu nombre, Jesús. Amén.